Hola amigos, con frecuencia en la vida nos vemos sumergidos en disyuntivas entre posiciones opuestas e incompatibles. Blanco y negro, todo o nada, el bien y el mal, dentro o fuera, monarquía o república. Hoy vamos a hablar de la república y los milagros. En la opinión pública existen importantes cuestiones que dan lugar a grandes debates y a peleas, fuertes peleas políticas, y también a discusiones y riñas en los comedores cuando se reúne la familia muchas veces. Cuestiones como la inmigración, las pensiones, el aborto, los impuestos, la pena de muerte. En fin, todo ello da lugar a veces a grandes polémicas y a verdaderos enfrentamientos. También hay cuestiones mucho más irrelevantes que dan lugar al mismo tipo de enfrentamientos, casi igual de violentos. Por ejemplo, la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla, o el roscón de Reyes con fruta escarchada o sin fruta escarchada, o la forma de gobierno, monarquía o república. Esto parece un tema más importante, pero yo creo que se diferencia poco del debate de la tortilla de patata. Veamos un poco, en la antigüedad, que si todos los países, que todos los pueblos estaban gobernados por reyes, el sistema era monárquico principalmente. Existió y tuvo gran importancia la República de Roma, pero se transformó posteriormente en Imperio Romano. Existía también una cierta identificación entre el poder terrenal y el poder divino. De hecho, muchos de los emperadores de Roma, una vez fallecidos, fueron declarados dioses también. Domiciano llegó a declararse a sí mismo Dios estando en vida. Los faraones se consideraban que eran encarnación de los dioses. Esto trajo y se mantuvo durante muchos siglos una identificación del poder con la divinidad. Durante la Edad Media se suponía que todos los reyes estaban ahí de reyes por designación divina. De hecho, el Papa los tenía que refrendar. Y no tan lejos como en la Edad Media. En la mitad del siglo XX, en España, en las monedas, podía leerse Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. O sea, como veis, la identificación entre el poder real, y en el caso de Franco no tan real, por lo monárquico, pero sí muy real, por los hechos, estaba identificado con la divinidad. Las cosas fueron cambiando y ya en 1879 la Revolución Francesa acabó con la dinastía de los Borbones en Francia, lo cual le causó un gran disgusto a Luis XVI hasta el punto de que perdió la cabeza el hombre. Pero aquello tampoco duró mucho, ese primer estallido republicano, porque enseguida vino Napoleón, que no se conformó con ser rey, sino que se declaró a sí mismo emperador. Tampoco duró mucho Napoleón, y en 1814, pues en Waterloo, pues ya fue vencido, y las potencias occidentales restauraron la monarquía borbónica en Francia. Reinó Luis XVIII, después Luis Felipe, pero los franceses, que les va mucho la marcha, declararon otra revolución en 1848 y fundaron su Segunda República, que tampoco duró demasiado, porque a continuación estuvo reinando Napoleón III, que fue una especie de monarca republicano, casi. Hasta que en 1870 también pues, tuvo que marcharse y se formó la Tercera República. Y ahí siguen los franceses, ahora con su Quinta República, que fundó Charles de Gaulle en 1956. Por otra parte, en Rusia, la Revolución Bolchevique, en 1917, acabó también con la dinastía de los Romanov y ahí no han vuelto. En España, pues en 1873 se proclamó la Primera República, la pobre duró poco, un año y medio, y a continuación se produjo nuevamente una restauración. Y en 1931 se proclamó la Segunda República, que duró hasta 1939. La Primera República acabó por la proclamación de un general, del general Martínez Campos, y la Segunda República acabó con una guerra que también iniciaron otros generales, Sanjurjo, Mola y Franco. Como veis, hay gran diversidad en la historia en cuanto a modelos de república y de monarquía. Actualmente en la ONU existen 195 países. De ellos, 168 son repúblicas y solo 27 son monarquías. Hay 27 monarquías, 11 de ellas en Europa, 13 en Asia y 3 en África, pero son una clara minoría. La inmensa mayoría de los países de hoy en día tienen la forma republicana.
Como ocurre con la tortilla de patata, la disyuntiva entre monarquía y república es más bien cuestión de gustos. Claro, conviene que sepamos de qué hablamos, porque hay monarquías y monarquías. En Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes Unidos, el rey posee un poder absoluto. Pero en las monarquías europeas no es así, el rey apenas tiene poder. El presidente de Francia tiene infinitamente más poderes que el rey de España. Los reyes en Europa tienen un papel moderador, un papel de representación, y bueno, monarquía, república, todo tiene sus pros y sus contras. En contra, pues que es un régimen que se transmite de forma hereditaria, lo cual chirría un poco, que además tiene un origen que se asienta en los lejanos tiempos. En el caso de España, la monarquía borbónica tiene 300 años de trayectoria ya, y ahí viene. En contra también, pues que parece que no tiene sentido que haya un privilegio para una familia en concreto. Por otra parte, el rey que le toque en cada momento pues puede ser competente o incompetente, o un poco ambas cosas. El rey Juan Carlos I existe bastante consenso en que fue bastante bueno en su papel como rey. Sin embargo, su comportamiento como ciudadano pues parece que no ha sido ejemplar. A favor, pues la monarquía tiene a favor que el sucesor se prepara desde muy niño ya para ejercer el cargo, lo cual le da unas competencias y unos conocimientos importantes, desde luego. Por otra parte, la duración del reinado suele ser más larga que un presidente de una república, lo cual confiere cierta estabilidad al sistema y además su papel le hace que esté por encima de la pelea cotidiana de entre los partidos políticos. Por lo tanto, es cuestión de gustos, como digo. Sin embargo, hay una cosa curiosa, y es que en España sigue habiendo, o hay, casi una mitad de la población, muchos millones de personas, defensores de la República. ¿Por qué? Bueno, hay una falacia que tiene que ver con la ideología, porque se piensa que las personas de izquierdas, y así es en su mayoría, son partidarias de la República, lo cual lleva a la falacia que es identificar República con izquierdas, lo cual es absolutamente falso, porque si en España hubiera una república, las personas que hoy en día votan a partidos de derecha no se iban a marchar del país, seguiría habiendo el mismo equilibrio de votos entre unos partidos y otros. Pero esto contribuye también. El hecho es que hay muchas personas partidarias de la república. Y lo que sorprende es que muchas son muy jóvenes, gente de 20, de 30 años, que defienden acérrimamente, algunos incluso lo consideran una cuestión central en su vida, la república. Y claro, llama la atención porque estas personas de 30 años, por ejemplo, no es que no hayan conocido la Segunda República Española, que es la que añoran, sino que es que sus padres ni se conocían cuando existía la República. Es más, sus abuelos aún no se habían conocido cuando se proclamó la República. Hoy en día, personas que hayan vivido pues a partir de los 6, 7 o 8 años en la República, porque con menos no se enteraban, pues solamente son las personas que tienen más de 98 años. Es decir, una persona de cada 1000. Casi nadie recuerda en España la Segunda República. Y sin embargo, muchos millones de personas añoran esa Segunda República, a pesar de que fue bastante caótica, con independencia de que acabara en una guerra civil. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta ansia por la República y sobre todo por el anhelo del recuerdo de una Segunda República mítica? ¿Acaso una república haría que hubiera más libertad y más justicia? ¿Garantizaría que hubiera un mayor bienestar, más prosperidad? ¿O quizá evitaría que hubiera corrupción? ¿Acaso las repúblicas hacen milagros? Hoy, 14 de abril de 2023, se cumplen 92 años de la proclamación de la Segunda República en España. Y es perfectamente legítimo sentirse partidario de la monarquía o de la república. Lo que hay que tener en cuenta es que la libertad, la justicia, la prosperidad o la corrupción no son cosas que dependan de que el gobierno sea de tipo monarquía o tipo república. ¿Qué más quisieran los súbditos de la monarquía alauita de Marruecos tener el nivel de vida que tienen los ciudadanos de la República Francesa? ¿Y qué más quisieran los ciudadanos de la República de Venezuela tener la libertad que tienen los súbditos de la monarquía de Holanda? Hay dos países vecinos, dos repúblicas, cuya forma de vida, cuyo nivel de vida, cuyo desarrollo no tiene nada que ver el uno con el otro. Son Estados Unidos y México.
En gran parte de la frontera les separa el Río Grande. Son dos países muy diferentes, porque la libertad, la justicia, la prosperidad y la corrupción dependen del pueblo. Depende de la mentalidad, de sus valores, de sus tradiciones, de sus costumbres. De eso es de lo que depende, y no de que estén gobernados por un rey o por un presidente de república. Con una uva en mal estado, verde o dañada por alguna plaga, no se puede elaborar un gran vino. Por mucho que le pongamos una botella de un tipo o de otro, el vino no podrá ser de buena calidad. Y termino con las preguntas habituales. Si en España hubiera una república, ¿tendrías que levantarte más tarde para ir a trabajar? ¿Tus hijos serían más listos, más guapos si hubiera una república? ¿Y te gusta más la república con cebolla o sin cebolla? Y esto es todo, amigos. En el próximo vídeo no hablaremos de república, ni de monarquía, ni de milagros, pero hablaremos de magia. No te lo pierdas. Para ello, suscríbete al canal y activa la campanita si no lo has hecho para recibir la notificación.